Entonces, bueno, como comentábamos, el Código de Comercio permite la certificación de documentos o de firmas a través de los medios electrónicos. Y el día de hoy, pues encontré estas páginas, es un momento de un par de empresas certificadas, ¿no? Para que vean que esto ya está operando, esto ya es palpable. Todavía le falta, pues, aceptación por parte de los comerciantes, de los notarios, de los corredores, pero al día de hoy esta cuestión relativa a la firma de contratos electrónicos ya es una realidad. Aquí vemos una empresa, me adelanto, yo no conozco ninguna de estas dos, pero creo que tienen opciones muy interesantes de acuerdo a la información que aparece en sus páginas. Incluso aquí tiene un video. Voy a dar clic para verlo y que ustedes amplíen un poquito más el marco de conocimiento sobre el tema. Estamos transformando la manera en la que las personas realizan acuerdos, cambiando el paradigma de la firma en el mundo. Combatimos el robo de identidad con una firma 100% atribuible, brindando un expediente electrónico con la evidencia completa del acuerdo. Promovemos la democracia con soluciones para validar la identidad y expresar la voluntad de las personas de manera remota. Promovemos la inclusión financiera, llevando servicios financieros a zonas de difícil acceso. Somos la nueva forma de dar certeza a cualquier acuerdo al validar la identidad del firmante ante instituciones gubernamentales y capturar un video mientras firma, creando evidencias 100% atribuibles en juicios. Queremos que las personas firmen documentos desde cualquier parte del mundo, garantizando que todos son quienes dicen ser. El bien más preciado que tenemos las personas en el mundo digital es nuestra identidad. Ayúdanos a protegerla. FAB, cambiando el paradigma de la firma en el mundo. Bueno, pues aquí vemos, digo, ese fue un video en general, creo que por aquí hay otro donde habla del video de aceptación. Miren, es que nos manda aquí ya a YouTube. Bien, bueno, pues como les mencionaba, aquí vemos se empezó otro video. Pero hay un montón que ustedes pueden revisar, ¿no? Ya con mayor detenimiento. Son los videos promocionales en concreto de esta empresa, ¿no? Entonces, vemos cómo es que esto ya se vuelve una realidad, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba en alguna de las sesiones pasadas, oye, ¿y si se firman contratos a través de estos medios? Sí, sí se firman. Y vemos cómo es que existen diversas opciones, ¿no? Digo, estos señores son una empresa certificada y les cobran por la firma, ¿no? Por cada una de las firmas que se hacen a través de sus plataformas. Entonces, pues vemos que dependiendo de lo que ustedes requieran, pues compran eh, eh, el paquete que les resulte pertinente. Algunos de los clientes, ¿no? Pues algunos muy importantes, ¿no? El banco JP Morgan, AXA, American Express, y cómo es que ellos utilizan sus sistemas para efecto de poder brindar seguridad en cuanto a la firma autógrafa digital. Aquí es importante señalar, existen, pues digamos que dos maneras a través de los cuales ellos pueden brindarle servicio, que pudiera ser una firma como esta que aparece aquí en la pantalla, que es una firma electrónica, sí, pero no es una firma electrónica avanzada. Digo, es electrónica porque contiene un mensaje de datos, ¿verdad? Un mensaje de datos que es la firma que se plasma, en donde ustedes, cuando pretenden firmar algún documento, utilizan la plataforma de esta empresa y según lo que ellos comentan, pues les toman un video donde aparecen firmando
pero no es una firma electrónica avanzada, es una firma electrónica meramente. Pero también se pueden utilizar firmas electrónicas avanzadas a través de las plataformas que esta empresa habilita y les cobra por eso, ¿no? Pues finalmente es un particular y les va a cobrar por la prestación de este tipo de servicios. Aquí vemos, aquí tenemos otra, ¿no? Eh, Ustedes pueden poner en cualquier buscador de internet, ¿no? Empresas certificadoras de firmas y les salen un montón. Aquí nada más pusimos unos de ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos otra que también les brinda el servicio de una firma electrónica simple, les brinda el servicio para obtener y utilizar una firma electrónica avanzada y que de esta manera puede llegar a ser utilizada. Les permite la utilización además de firmas biométricas, ¿no? Perfecto, de verificar que la identidad de las personas sea conforme a lo que marca la legislación, ¿no? A los estándares que establece el Código de Comercio, ¿no? Y toda una gama de servicios que se ponen a la orden para efecto de poder llevar a cabo este tipo de, de firmas de contratos, ¿no? Y la certificación y verificación. Aquí vemos pues, todos los servicios que ofrecen estos, esta otra empresa, ¿no? Certificados digitales, sellos, el cumplimiento de estos a través de la NOM 151, que es la que establece el los candados y estándares de seguridad que deberán de cumplirse por parte de estas empresas prestadoras de servicios. Esto nos ponen aquí, no, ellos no incluyen una cuantificación en cuanto a los costos, pero bueno, ustedes lo revisan, finalmente, como les digo, es entre particulares, no se me hace caro el servicio, en el más básico, 11.99 pesos por firma. Si ustedes no realizan una gran firma de documentos y hay paquetes pues para todo, ¿verdad? 1 millón de firmas, pues tendría que ser, no sé, alguna institución financiera o alguien que realmente firme 1 millón de documentos en un año o en un periodo determinable, pues pudiera resultar bastante pertinente, ¿verdad? Para los efectos de la contratación. Ahora, vamos a comenzar entonces con el capítulo tercero de los prestadores de servicios de certificación. Bueno, eso comienza a ser regulado a partir del artículo 100 del Código de Comercio, que es el que señala quiénes van a poder fungir como prestadores de estos servicios de certificación y qué es lo que van a hacer, ¿no? Sobre todo, cómo es que se va a asegurar la Secretaría de Economía, que es la que queda a cargo del uso de todos estos avances, ¿verdad? De la verificación del cumplimiento de la regulación. Cómo es que se van a dar las autorizaciones, qué candados o elementos de seguridad deben de brindar los prestadores de servicios. Y entonces vemos que quiénes pueden ser prestadores de servicios de certificación previa acreditación por parte de la Secretaría de Economía. O sea, para poder certificar necesito estar acreditado ante la Secretaría. No puedo simplemente decir, señores, pues voy a prestar servicios de certificación, sino que necesito que previamente se me haya autorizado por parte de la Secretaría. Entonces, ¿quiénes pueden fungir y desarrollar este tipo de funciones? Primero, notarios públicos y corredores, ¿verdad? Por supuesto, los fedatarios públicos son autorizados por parte del Estado para efecto de poder cumplir este tipo de funciones y que pues de alguna manera se especializan en el cumplimiento de la legislación mercantil. Segundo, personas morales de carácter privado. Entonces aquí es donde entran todas estas empresas, ¿no? Ya se le da apertura a terceros para efecto de que puedan fungir como prestadores de servicios de certificación. Y tercero, las instituciones públicas, ¿no? Conforme a la legislación que les es aplicable. Instituciones públicas son, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, que tiene su propia regulación en cuanto a las firmas electrónicas avanzadas y la utilización a través de su plataforma.
pues lo hace con base en estos lineamientos. Por supuesto que esas firmas electrónicas del Poder Judicial pues se utilizan para efectos meramente procesales, ¿verdad? Pero vemos que los notarios, los corredores o las empresas privadas nos pueden dar la opción de utilizar y obtener estos elementos de seguridad para la manifestación de la voluntad y celebración de contratos de manera independiente. Y entonces resulta bien interesante cómo es que eh, todo este tipo de avances los podemos llegar a aplicar. Ojo, aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Y es lo mismo que contábamos el otro día, ¿no? ¿Por qué los juicios en línea no han obtenido o no se han echado a andar, ¿no? Como quisiéramos? Pues es porque los abogados no nos queremos actualizar ni queremos utilizar este tipo de tecnologías. ¿Por qué no se firman tantos contratos electrónicos? Pues porque también los notarios y los corredores no se han certificado para prestar este tipo de servicios. Entonces, pues sí la legislación ya prevé que se puedan llevar a cabo los mismos, pero necesitamos que estos cuenten con una certificación para efectos de que puedan llevarse a cabo los mismos. Importante señalar, ¿no? Dice el último párrafo del artículo 100, que la facultad para expedir certificados no conlleva fe pública por sí misma. Así, los notarios y corredores podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública en documentos en papel, archivos electrónicos o en cualquier otro medio o sustancia en el que pueda incluirse información. Ok, ¿por qué no incluye la fe pública o a qué se refiere este último párrafo del artículo 100? Bueno, la fe pública no es más que la certeza de que el contenido de un documento es igual a otro o que determinados hechos plasmados en algún documento ocurrieron ante el fedatario público que conforme a lo que plasma en ese documento, ¿verdad? ¿No? El notario o el corredor le levantan una fe de hechos y dicen, ah, bueno, doy fe de que hice la entrega de un requerimiento de cumplimiento de un contrato, por ejemplo. Ah, pues eso es lo que certifica y eso es lo que la fe pública eh, 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 ayuda para efecto de dar certeza. O que se tuvo a la vista un documento y entonces se certifica y vale igual que como si fuera el original por la fe pública. Pero estas empresas de certificación, sobre todo las que se refieren a la fracción 2, no necesariamente, o mejor dicho, no tienen fe pública en cuanto al contenido de los documentos o en cuanto a los hechos. Certifican meramente la firma que se plasma en los documentos, única y exclusivamente, ¿no? No pueden decir, ah, bueno, sí, yo certifico que es la firma y que además el documento es igual a otro. No, no puedes hacerlo, solamente los notarios y los corredores que dentro de los aspectos de su competencia podrían llegar a emitir una certificación de este tipo. Por eso es que se pueden llevar implícita o no la certificación o la aplicación de la fe pública sobre este tipo de documentos en tratándose de notarios o de corredores y en tratándose de empresas particulares únicamente en cuanto a la seguridad de las firmas, ¿verdad? Entonces, como veíamos hace un momento en el video de esta empresa FAB, ellos crean toda una serie de protocolos que deberán de cumplirse a la luz de la norma oficial mexicana y a la luz del Código de Comercio, a fin de brindar seguridad en cuanto a la manera en la que se está plasmando la voluntad, pero es únicamente en cuanto a la firma, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las personas morales privadas, ¿no? ¿Qué pasa si queremos o estamos interesados en constituir una persona moral privada en términos de la fracción 2 del artículo 100 del Código de Comercio a fin de poder brindar estos servicios de certificación? Bueno, pues la ley nos señala de manera específica cuál deberá de ser el contenido dentro del objeto del estatuto, ¿no? Del contrato social. Esto es importante porque si queremos obtener la certificación por parte de la Secretaría de Economía, pues debemos de tener el objeto específico. Digo, recordemos un poquito qué es el objeto, pues el objeto social no es más que, o no son más que las actividades a las cuales se va a dedicar
persona moral, la empresa, constituida a la luz de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este caso, ¿verdad? O de la legislación correspondiente que regule la constitución de personas morales. Y la propia ley nos dice, oigan, es que ustedes deberán de dedicarse a esto, ¿no? Entonces, dentro del objeto debemos de incluir el verificar la identidad de los usuarios y la vinculación con los medios de identificación electrónica, comprobar la integridad y suficiencia del mensaje de datos del solicitante y verificar la firma electrónica de quien realiza la verificación, llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir certificado y cualquier otra actividad eh, eh, no compatible con las anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo que marca la ley pues, es que incluyas dentro del objeto social que vas a poder prestar servicios de certificación en los términos que se exigen para tales efectos por parte de la Secretaría de Economía. De no ser así, pues entonces habrá que reformar el estatuto para efecto de modificar el objeto social a través de una asamblea de carácter extraordinario, ¿verdad? Lo que se busca en todo caso es brindar seguridad no solamente a los socios, sino a terceros, ¿no? De que todo el mundo está de acuerdo en que se van a prestar este tipo de servicios. Ahora, eh, una vez que se hayan iniciado operaciones por parte de estos servicios de certificación, deberán de presentar un aviso a la Secretaría de Economía, dice, dentro de los 45 días siguientes al comienzo de la actividad. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Economía, desde que se inician operaciones por parte de estas empresas hasta que culminan, va a poder practicar visitas de inspección y verificación, ¿no? Es que la Secretaría de Economía se convierte en la autoridad fiscalizadora del cumplimiento de estas obligaciones. Fiscalizadora, pues en cuanto a la prestación de los servicios de certificación, ¿verdad? Única y exclusivamente, no hace otra cosa, no va a revisar estados financieros ni ninguna otra cuestión. Va a revisar que se cumpla con los estándares que marca la norma oficial mexicana y que exige el Código de Comercio para efecto de que se cuente con elementos de seguridad con respecto de la certificación. Por eso es que se le establecen a este tipo de empresas una serie de obligaciones, tanto al inicio como al final de su vida, porque también cuando ya terminan operaciones tienen que avisarle a la Secretaría, oye, ya voy a cerrar, ya no voy a cumplir con mi objeto. ¿Por qué? Pues porque ya no quiero, ¿verdad? O se acabó el negocio o lo que sea, y entonces ya no voy, ya no necesito continuar con la actividad. Y la Secretaría de Economía va a decir, bueno, sí está muy bien, pero fíjate que aquí hay un problema. El problema es que tú tienes bajo tu resguardo contratos, firmas electrónicas avanzadas, firmas electrónicas, y necesitamos brindar seguridad a los que intervinieron en la celebración de esos contratos y quienes obtuvieron las firmas contigo, de que se va a mantener la validez y veracidad de esos documentos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cierra la empresa, pero pues dentro de 8 años se necesita sacar ese contrato para defender alguna cuestión legal o iniciar alguna acción. Y pues si la empresa ya no está, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ya no tenemos el video, como vimos en el anuncio, el video, donde verifica que realmente el firmante es quien dijo ser a través de la validación de biométricos y demás elementos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es importante que se cumpla con estas regulaciones. Bueno, todos y cada una de las personas que se señalan en el artículo 100 para efecto de poder obtener la certificación de parte de la Secretaría de Economía, deberán de cumplir con una serie de requisitos, porque en principio se necesita la acreditación. O sea, puede ser que el notario sí sea notario, no tenga su fiat, o que el corredor público ya tenga su aprobación por parte también de la Secretaría de Economía para desempeñarse en el cargo de la correduría, pero si quieren incluir los servicios de certificación, es necesario que se obtenga primero una acreditación de parte de la Secretaría.
En caso de no obtenerse, pues entonces no se pueden prestar los servicios. Bueno, ¿qué es lo que marca la ley? Dice, sin esta certificación no se pueden llevar a cabo, no se pueden prestar los servicios, eso, lo cual no podrá ser. La ley marca que la certificación no puede ser negada siempre y cuando se cumpla con una determinada serie de requisitos en el entendido de que la Secretaría de Economía va a poder requerir a todos los prestadores que comprueben la subsistencia del cumplimiento de los mismos. Ok, no es solamente probar que cuando estoy pidiendo mi certificación cumplo con los requisitos, sino que además después de haberse concluido con ese periodo de acreditamiento, debo de mantener la subsistencia en cuanto al cumplimiento de estos requisitos. De no hacerlo, pues entonces la Secretaría pues podrá cancelar mi acreditación y la empresa puede hacerse acreedora a algunas sanciones, incluso a la aplicación de cuestiones de índole penal, ¿verdad? Bueno, primero, entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Por supuesto, manifestación de la voluntad, ¿no? Solicitar a la Secretaría mi acreditación como prestador de servicios de certificación. Segundo, contar con elementos humanos, materiales, económicos, tecnológicos requeridos para prestar un servicio, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad. Como que queda medio ambiguo, ¿verdad? O sea, sumamente amplio. ¿Por qué el legislador plasmó estos requisitos de esta forma? Porque el cumplimiento específico, el cómo se va a cumplir, queda sujeto a la norma oficial mexicana. Ustedes saben que hay una ley de metrología y normalización que obliga a que todas aquellas cuestiones en nuestro país se tienen que medir o pesar de alguna manera o verificar en cuanto al cumplimiento de cuestiones muy específicas, pues queda sujeta a una norma oficial mexicana que la propia Secretaría de Economía emite, y ahí a través de esa norma oficial mexicana que veíamos hace un momento, es como se va a determinar la manera de cumplir con cada uno de estos requisitos. Por lo pronto vamos a revisar nada más lo que marca el Código de Comercio y más adelante vamos a revisar la norma por si ustedes quisieran constituir o asesorar en cuanto a la constitución de una, o mejor dicho, para la obtención de una acreditación, ¿no? Ya sea un corredor o un notario, para tales efectos. Entonces, primero, pedir la autorización. Segundo, contar con elementos necesarios, ¿verdad? Y habla de elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos. O sea, humanos, pues que tengas personal suficiente. Materiales, las instalaciones, económicos, pues que cuentes con la posibilidad incluso de ofrecer una fianza en caso de que así se te requiera. Tecnológicos, que tus plataformas funcionen para el cumplimiento del objeto. Y esto a fin de garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad. Ese es el punto medular. Siguiente, contar con los procedimientos definidos y específicos para la tramitación del certificado y medidas que garanticen la seriedad de los certificados emitidos y la conservación y consulta de los registros. Dice, quienes operen o tengan acceso los operan no tengan acceso a los sistemas de certificación de los prestadores de servicios de certificación, no podrán haber sido condenados por delito en contra del patrimonio. No, pues digo, por supuesto, es un cumplimiento o el cumplimiento de un requisito importante pues para verificar la honestidad y la calidad que guarda el tercero que pretende ser certificado, o que haya merecido pena privativa de libertad, ni que por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión, para desempeñar un puesto en servicio público o el sistema financiero para ejercer el comercio. Siguiente, contar confianza vigente, ¿verdad? Para ver que garantizar el cumplimiento en cuanto al desempeño de la función de certificación, contar confianza vigente por el monto y condiciones que determina de forma general por las reglas generales que para tal efecto expida la Secretaría, a través de la norma oficial mexicana, y establecer por escrito su de conformidad para ser sujeto a auditoría por parte de la Secretaría, por supuesto, ¿verdad? Porque la Secretaría va a poder
Hacen examen. practicar visitas a efecto de verificar que se cumpla con los requisitos necesarios ¿Puedo abrir el micrófono? para el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Y bueno, registrar el certificado ante la Secretaría. El certificado que se va a utilizar es como el sello, ¿verdad? El sello digital que se va a utilizar para efecto de garantizar o verificar que se está emitiendo el servicio de certificación por parte de quien obtuvo la acreditación correspondiente. Luego se da una situación interesante, ¿no? Ustedes recordarán en sus clases de Derecho Administrativo que existen dos instituciones para resolver los procedimientos administrativos, o mejor dicho, dos figuras de instituciones, ¿no? Dos figuras bastante interesantes para resolver los procedimientos administrativos. Lo regular dentro de un procedimiento administrativo iniciado de alguna autoridad es que ésta emita una resolución, ya sea concediendo o negando la petición o determinando obligaciones a cargo del particular. Digo, puede ser favorable a este o desfavorable al propio particular. Pero, ¿qué pasa si la autoridad no resuelve dentro de los plazos que marca la ley? Bueno, hay dos soluciones. La solución más común se denomina negativa ficta. La negativa ficta consiste, de acuerdo a lo que marca tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como el Código Fiscal de la Federación, consiste en que cuando la autoridad no resuelve una solicitud o una instancia al procedimiento y pasan más de 3 meses desde que debió de haber resuelto, pues entonces el particular tiene dos caminos: o esperar el sueño de los justos a ver cuándo se le ocurre a la autoridad resolver, o considerar que se resolvió de manera negativa su solicitud y plantear los medios de defensa correspondientes, a efecto de forzar una resolución por parte de la autoridad. Y entonces la autoridad va a decir, bueno, pues te resolví en contra por esto, ¿no? Y le plasma la parte considerativa y se va a poder ampliar el medio de defensa. O a lo mejor la autoridad dice, no, no, sí te resolví a favor, ya está. Bueno, pues entonces es la manera en la que se tiene para forzar la respuesta de parte de la autoridad, considerando que esta negativa ficta pues surge del derecho de petición, ¿no? Se considera, y estimando que el derecho de petición es el género y la afirmativa o la negativa ficta es la especie. Pero hay otra figura que casi no se utiliza en nuestro sistema y por eso resulta interesante el detenernos un poquito para explicarle qué es la afirmativa ficta. La afirmativa ficta se da cuando, si dentro del plazo que tiene la autoridad para resolver no resuelve, pues entonces el gobernado va a considerar que se dio la autorización. Y es lo que se da finalmente dentro de este procedimiento. Dice el Código de Comercio que si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del solicitante para ser acreditado conforme al artículo 100 dentro de los 45 días siguientes a la petición, se tendrá por concedida la acreditación. O sea, se tiene por resuelto el procedimiento de manera favorable. 45 días, pues es un montón de tiempo, ¿no? Y además son días hábiles, son casi 3 meses. Pero si la autoridad no resuelve dentro de esos 45 días, pues entonces se tiene por resuelta de manera favorable, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión importante, el simple hecho de que se resuelva esto, se configure esta afirmativa ficta, no implica de manera automática que ya tengamos con nuestro certificado, ¿verdad? O sea, va a ser necesario que se nos expida por parte de la Secretaría de Economía, pero ya tenemos la mitad del camino adelantado. Lo único que tendríamos que demandar en todo caso, pues sería la expedición del certificado correspondiente y de la autorización de parte de la Secretaría de Economía. Pero ya, no podrían decirnos que no, a menos que en alguna visita de inspección verificaran que incumplimos con alguno de los requisitos que marca el Código de Comercio y que como consecuencia debe de desaparecer la certificación. En caso de ser así, pues por supuesto que podrá ser revocada al propio particular. Pero como les comento, se vuelve muy interesante cómo es que el legislador está cambiando ya la manera de ver la relación con los gobernados.
Yo creo que la negativa ficta no debería de existir, debería de dársele más cabida y aplicación a la afirmativa ficta, porque es lo que diferencia a un Estado garantista, protector de los derechos de los gobernados, de sus libertades, el que la pelota de juego no esté siempre en el campo de la autoridad, sino que sea esta la que asuma más obligaciones y que las obligaciones no se carguen hacia los particulares. Entonces, bueno, se ve bastante bien esto que ya se haya incluido aquí la figura de la afirmativa ficta, que como les digo es una cuestión por excepción. Creo que, bueno, yo nada más he visto dos supuestos, que es este y el de la autorización para la inversión extranjera, ¿no? Recuerdan cuando veíamos en alguno de los primeros las primeras diapositivas, cómo es que se iba a dar la autorización y veíamos que debía de darse una autorización de parte de la Secretaría dentro de los 10 días siguientes y si no se daba de manera expresa se tendía por aprobada, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Como que la Secretaría de Economía está viendo muy bien sobre este aspecto. Bueno, responsabilidad de firmas. Si las responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios de certificación deberán estipularse en el contrato con los firmantes. Bien, esto es muy importante. ¿Hasta dónde va a llegar la responsabilidad de las empresas certificadoras? Si recuerdan, cuando estábamos revisando la página de internet de esta empresa FAP, eh, pues ellos hablan de una serie de servicios, pero además hablan de una serie de obligaciones que asumen. Por supuesto, cuando ustedes contratan el servicio para efecto de que ellos comiencen a prestarles la certificación de las firmas, deberán de firmar un contrato donde ustedes, como asesores, tienen que verificar que estas empresas asuman un marco, un margen mínimo de obligaciones y de responsabilidad, ¿verdad? Para efecto de verificar cualquier situación. Ya ven que, pues, por ejemplo, ellos ahí garantizaban que tu firma electrónica, ojo, no la firma electrónica avanzada, la firma electrónica que ponían ahí en el celular, era más que suficiente para ofrecerle incluso como prueba en un proceso judicial. Bueno, pues eso lo tienen que plasmar dentro del contrato. Por supuesto que mientras mayor sea la cantidad de obligaciones que asuma la empresa, pues mayor seguridad va a dar a los clientes. Pero esto no es suficiente. Además, es necesario que ustedes como asesores verifiquen pues, la manera en la que esta empresa va a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas. Y les puede prometer mil cosas dentro del contrato, pero si no tiene los medios a través de los cuales le brinde la seguridad necesaria para el cumplimiento, pues entonces todo esto resulta irrelevante, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es verificar cómo es que se va a dar cumplimiento a las obligaciones dentro de los contratos. Pero además, la propia ley establece obligaciones a cargo de los prestadores. Aquí se me palmó un poco. Pero bueno, se va a establecer obligaciones a cargo de los prestadores, un margen mínimo de seguridad que marca el Código de Comercio, ¿no? Lo que hace la legislación es establecer un margen, un marco normativo mínimo. Dentro de ese marco normativo ustedes se pueden mover como quieran, pero hay que imponer una serie de obligaciones mínimas para efecto de brindar seguridad a los gobernados y que en el peor de los casos, que no exista un contrato firmado con la empresa que presta estos servicios de certificación, pues entonces podamos llegar a aplicar la legislación. Entonces, el artículo 104 del Código de Comercio es el que marca cuáles van a ser estas obligaciones y dice, comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante. Entonces, la primera obligación es comprobar la identidad de quien estamos certificando la misma, ¿verdad? Que puede ser de manera directa o indirecta, porque la ley abre la posibilidad de contratar servicios de terceros.
incluso de personas físicas. Aquí hay una cuestión interesante. La fracción 2 del artículo 100, que se refiere a los prestadores de servicios de certificación particulares, incluye solamente a personas morales, no se da cabida a personas físicas. La verdad es que, ¿a qué atiende esta limitación? Pues podría ser, y es que no se dice en específico en la exposición de motivos, podría ser a que, pues tal vez se presume que una persona moral cuenta con mayor solvencia que una persona física, brinda mayor seguridad por los candados en cuanto al gobierno corporativo, eh, pudiera llegar a servir entonces para efectos de brindar ¿Mande? mayor certeza a Ah, los terceros que gracias, están Alex. tratando con las empresas. Entonces, por eso es que se señala así. Pero estas empresas son las que obtienen la certificación directa. Y ello no implica que se excluya a las personas físicas en cuanto a la intervención en algunos aspectos de la prestación de este servicio, como es este, ¿no? El comprobar la identidad, ¿no? El nombre, la información de un solicitante que preste los servicios de certificación. Entonces, la persona moral certificada puede hacerlo de manera directa o puede hacerlo a través de terceros y utilizando cualquier medio admitido por el derecho. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a lo mejor tienes que venir de manera directa, ¿no? Para verificar esa situación. Vamos a integrar un expediente con una identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, no sé, cualquier elemento que nos brinde seguridad en cuanto a la identidad de la persona para entregarle claves y certificados que pueden llegar a ser utilizados a través de la plataforma. Por supuesto, toda esta información deberá de ser resguardada. ¿Por qué? Pues porque eventualmente puede ser necesario que se acredite que hubo manera en la que se verificó la identidad del solicitante. Imagínense que se firma un contrato y eventualmente hay problemas con respecto a ese contrato. Se firma el contrato, se le otorga a los solicitantes que intervienen en el mismo una serie de claves, de firmas y de certificados para efecto de poder eh, eh, manifestar su voluntad con respecto del mismo. Y eventualmente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues a lo mejor alguna de las partes sospecha que hubo una suplantación de identidad. Y entonces, pues la empresa certificadora tiene que brindar certeza, tiene que exhibir todos aquellos elementos a través de los cuales se cercioró de la identidad de los terceros que solicitaron el servicio. Si no comprueba que hubo veracidad en cuanto a la manera en la cual se cercioró de esa identidad, pues entonces el contrato pudiera llegar a ser nulificado, ¿verdad? Bueno, segundo, poner a disposición del firmante los dispositivos de generación de datos, de creación y de verificación de la firma electrónica, o sea, las plataformas. Es muy importante señalar, la ley ni la norma dicen que se deberá de utilizar una plataforma específica, ¿no? Cada una de estas empresas diseñará y creará su plataforma cumpliendo con los requisitos de seguridad que marcan estos dos lineamientos. Pero cada una de ellas es responsable de la creación de su plataforma. En todo caso, lo que marca el Código de Comercio es que deberá de poner al alcance de los terceros estas plataformas electrónicas para la generación de las firmas, ¿verdad? Tres, informar antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios de su precio, condiciones precisas para la utilización del certificado, de sus limitaciones y, en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad, ¿no? Bueno, pues como veíamos ahí en la página de internet de esta empresa FAB, pues ellos ya ponen los precios y dicen, ¿sabes qué? Esto te cuesta tanto, ¿verdad? Yo te emito tu certificado y ese certificado te sirve para firmar y la firma te cobro cada una de las firmas dependiendo del paquete que contrates. Por supuesto que esta información pues debe de ponerse en consulta de los terceros que van a realizar la contratación, pues para efecto de que puedan asumir la obligación correspondiente.
Generalmente esto se hace a través de la firma de un contrato, ¿no? Estas empresas diseñan su contrato, como lo vimos hace un momento, es importante el contrato porque es donde se van a indicar las obligaciones que se van a asumir y además es donde se va a establecer cómo es que esta empresa tercera va a garantizar su posible responsabilidad frente a los terceros. Dice, continuamos, dice, además, mantener un registro de certificados, o sea, de todos los certificados que se emiten en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición de las personas que lo soliciten. En el contenido privado estará a disposición del destinatario y de las personas que lo soliciten, cuando se lo autorice al firmante, así como en los casos de que se refieran a las reglas generales que al efecto emita la Secretaría. Ok, cada vez que una de estas empresas emite un certificado de firma, o sea, una FIEL, ¿no? O sea, eso se refiere, o a la certificación de un contrato, pues deberá de ponerlo a disposición de las partes. Pero además la propia ley establece la obligación de que el certificado pueda llegar a ser consultable de forma pública. ¿Por qué? Pues para brindar seguridad a los terceros, ¿no? Es como una especie de registro particular público de la emisión de los certificados donde se puede verificar que el certificado que se está utilizando para firmar un determinado documento es el que está vigente, ¿verdad? Y en todo caso, pues eso brinda seguridad a los particulares. También cuál va a ser el procedimiento para efecto de la validación de los certificados, qué va a pasar si el certificado se pierde, ¿verdad? Porque pues, es el archivo electrónico y entonces se le da al particular y se le pierde. Bueno, se debe de señalar, incluso dentro del propio contrato, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Para efecto de revocar ese certificado, invalidarlo para que no pueda llegar a ser utilizado y que de esa forma se genere uno nuevo que pueda llegar a cumplir con la finalidad para la cual fue creado. Y por último, bueno, guardar confidencialidad respecto a la información que se haya recibido para la prestación del servicio de certificación, ¿no? La información de la identificación de las partes, la generación de los biométricos y demás, pues debe de mantenerse en confidencialidad para evitar su mal uso por parte de terceros. Y toda esta, o todos estos candados, estas medidas de seguridad deberán de plasmarse preferentemente dentro del propio contrato que se firme con la empresa certificadora, ¿verdad? Bueno, cese de actividad. Eh, una de estas empresas, como lo comentábamos, está verificada por parte de la Secretaría de Economía, pues prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte. Y entonces lo que se señala es que en caso de que la actividad de esta empresa que se dedica a la prestación de servicios de certificación vaya a terminar, deberá de comunicarlo a la Secretaría de Economía conforme a las reglas generales expedidas, ¿no? Lo que vamos a verificar el día de mañana. Porque aquí la parte medular es que la Secretaría de Economía se asegure de cuál es el destino que se va a dar a los registros y a los archivos. Porque la empresa ya participó en la creación de contratos, en la emisión de certificados. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa información? Pues es importante entonces que la Secretaría de Economía se asegure de que se toman las medidas necesarias a efecto de evitar que se alteren tanto los certificados, los contratos y que se mantenga la confidencialidad de todos los datos del proceso de generación o la creación de las firmas. También debe establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las cuales serán de conocimiento del usuario y destinatario, que todos los que participaron desde el momento mismo, los terceros que contrataron los servicios de estas empresas, desde el momento mismo en que van y firman, deben de saber qué es lo que va a pasar si la empresa cierra, si la empresa dice, oigan, ya no voy a continuar con mis funciones, voy a cerrar mis puertas, y entonces desde el contrato mismo es pertinente que se plasme qué es lo que va a ocurrir en ese caso.
Además, deberá proporcionar medios de acceso que permitan a la parte que confía en el certificado determinar: 1. La identidad del prestador de servicios de certificación. 2. Que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma en el momento en el que se expira el certificado. 3. Que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en la que se expidió el certificado. 4. El método utilizado para identificar al firmante. 5. Cualquier limitación de los fines o el valor respecto a los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado. 6. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o alcance de responsabilidad indicada en el prestador de servicio de certificación. 7. Si existe un medio para que el firmante dé aviso al prestador de servicio de certificación de que los datos de creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos. Y por último, si se ofrece un servicio de determinación de la vigencia de los propios certificados. Entonces, como vemos, no es nada más cerrar la cortina del negocio, sino que es necesario cumplir con una serie de requisitos que permiten brindar seguridad a todos los que intervinieron y todos los que en los contratos y todos los que solicitan los servicios de certificación de esta empresa. ¿Por qué? Pues porque esos contratos y esos certificados pueden continuar teniendo efectos a través del tiempo. Recuerden, la prescripción en materia mercantil es de 10 años. Es un chorro de tiempo. Se celebró un contrato el día de hoy expedí mi último certificado y les digo: señores, ya a partir de hoy ya no quiero prestar servicios, ya no quiero realizar absolutamente nada. Pues sí, pero todavía pueden pasar 10 años en los que esos contratos generen conflicto, e incluso un poquito más, ¿no? Si se interrumpe la prescripción. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración. Y es algo que, bueno, al día de hoy me parece que todavía no se da. No creo que ninguna de las empresas que han sido certificadas nuevamente o que son de creación para el efecto de obtener esta certificación por parte de la Secretaría de Economía ha cesado actividades, pero es algo que vamos a comenzar a ver y a palpar, pues seguramente en algunos años, ¿verdad? Bueno, vamos a suspender aquí la sesión. Continúen leyendo esta parte relativa a las empresas de los servicios de certificación. Nos mandaron un mensaje que hasta el día de mañana se pueden subir calificaciones de los ordinarios. Entonces, mañana, seguramente en el transcurso de la mañana, ya estarán consultables esas calificaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguno. Bueno, muy bien.